Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes en este segmento llamado Cápsulas para tu Salud. Soy el doctor Fernando García Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas muy prevalentes en nuestra sociedad, de los problemas de salud pública que toman un peso capital en estas actualidades. Y queremos hablar el día de hoy del tema de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta sobre todo a los adultos en una edad avanzada, arriba de los 40 años. Es una hipertensión a la cual llamamos esencial o primaria. Se denomina esencial a la hipertensión más común, a la hipertensión clásica que sucede en este sector de la población de una edad considerable. Esta hipertensión sucede derivado de la suma de factores de riesgo que limitan el funcionamiento del sistema cardiovascular desde diferentes enfoques. Los principales factores de riesgo inminentemente son la edad. Mientras más edad tengan, más probabilidad tendrán de padecer hipertensión. Otro es la carga genética. Asimismo, como hemos hablado en anteriores ocasiones, el estilo de vida poco saludable, llámese una alimentación poco sana, así como el sedentarismo. Son factores muy importantes que pueden derivar en esta enfermedad. Y detectarla es muy sencillo, es de las pocas enfermedades que pueden detectarse mediante una revisión clínica sin necesidad de un apoyo de auxiliares diagnósticos, llámense exámenes de sangre o radiografías. Esto es debido a que la hipertensión arterial se mide en una consulta de rutina mediante un aparato llamado esfigmomanómetro. Este aparato lo que va a brindar es una cifra dividida en dos segmentos, lo cual nos da a nosotros la información de cómo está funcionando de alguna manera su sistema cardiovascular. La cifra clásica, a la que llamamos normal, es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Existen rangos en los cuales esta cifra puede ser normal dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la estatura, del peso y dependiendo de muchos factores en particular. El paciente que tenga la cifra clásica de 120-80, ese paciente es el prototipo, pero incluso hay cifras cercanas a 90-60 en pacientes que son de talla no muy alta, que son de complexión física delgada, y esa cifra se determina como una cifra normal. Aquí quiero detenerme porque esto es un punto muy común de dudas ante la consulta general. Muchos pacientes con alguna frecuencia señalan que son de presión baja, porque cuando van a una consulta les señalan que tienen 90-60, 100-70, alguna cifra parecida a esa. Y los pacientes se quedan con la idea de que ellos tienen un padecimiento al cual llaman presión baja. Hay que aclarar que esto no existe. En realidad la presión tiene las características agregadas al individuo que son las que determinan que esta presión pueda ser aparentemente baja. Si un paciente es de talla baja, complexión delgada, va a ser muy difícil que tenga una cifra de 120-80 y quizá el tener una cifra de 120-80 pueda ser hipertensión para ese paciente si conociéramos el historial completo y pudiéramos analizar las presiones que se han tomado a lo largo de su vida. De modo tal que no existe particularmente esa duda a la cual las personas le llaman presión baja. La manera correcta de decirlo es que es la presión adecuada para su tipo de complexión y su tipo de cuerpo. La hipertensión tiene diferentes rangos y se clasifica, pero como término general tenemos que señalar que cualquier cifra que supera los 140 sobre 90 milímetros de mercurio es considerada hipertensión. A partir de eso, cualquier cifra por arriba de eso tendrá un grado mayor de probabilidad de algún daño en alguno de los que llamamos órganos blancos. Aquí vienen dos definiciones importantes a seguir. Los pacientes que tienen una presión arterial elevada pueden caer en un rango que se llama crisis hipertensiva y existen de dos tipos. A una le llamamos urgencia y a otra le llamamos emergencia. Independientemente de la cifra de tensión arterial que tenga el paciente, lo que nos divide a una de otra son los síntomas de daño a órgano blanco. Un paciente puede tener 200 sobre 120 de presión arterial y no tener prácticamente ningún síntoma y ese paciente será nombrado como una urgencia hipertensiva, y un paciente puede tener 200 sobre 120 de presión arterial y estar inconsciente y a ese mismo paciente le llamaríamos emergencia hipertensiva. De modo tal que la cifra para estas dos complicaciones que suceden no es el determinante, sino los síntomas.
Una vez que el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, se tendrán que llevar a cabo una serie de modificaciones importantes en el estilo de vida. La principal y que todo el mundo conocemos es que se le tiene que restringir el consumo de sodio. La sal de mesa tiene una gran cantidad de sodio, entre otros componentes. Por lo tanto, al paciente hipertenso siempre se le señala que deben tener una alimentación libre o muy baja en sodio. Asimismo, se le sugiere llevar una alimentación saludable, bien nutrida, así como tener actividad física constante de manera rutinaria durante un tiempo más o menos importante, la cual se ha estimado en cerca de 30 o 40 minutos, sobre todo de ejercicio cardiovascular. El paciente hipertenso que está descontrolado, en términos generales, tiene proscrito o prohibido hacer ejercicios de tensión muscular. Ese es un error habitual en muchos pacientes que cuando los diagnostican con hipertensión, lo primero que hacen es correr a un gimnasio y ponerse a levantar pesas. Y si no están controlados, ese levantamiento de pesas en diferentes aparatos o con mancuernas libres puede ocasionarles un problema más severo y no como ellos pensaban que estaban poniendo parte de su tratamiento. Vamos a ir a un corte y a una pausa con ustedes. En un segundo regresamos para seguir platicando este tema muy importante. Gracias. Continuando con la mejora de nuestro servicio, ponemos a disposición del público en general el Cibermaxicable. Ofrecemos renta de internet y servicio de impresión a bajo costo. Pero espera, no es todo. Si eres estudiante de bajos recursos o cliente de Maxicable, el servicio de internet es gratuito para que realices tus trabajos y tareas sin ningún contratiempo. Abrimos en horario de oficina, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nos ubicamos en la calle Rivas 122, Colonia Centro, en área de Rosales, Michoacán. Cibermaxicable. ¿Buscas un espacio para tu oficina o negocio? Tenemos ese lugar que estás buscando. Cómodos espacios, con excelente iluminación y en el mejor lugar de Tacámbaro, Plazuela, Lázaro Cárdenas, Portal Matamoros. Informes a los teléfonos 459-112-6017 o al 459-596-0724. Mi Galería Shoes, siempre contigo, calzando tus emociones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con ustedes platicando este tema importante que es la hipertensión arterial. Hablábamos de las medidas que se tienen que implementar en el paciente con este padecimiento. Una de ellas muy valiosa es la dieta, la segunda de ellas es la actividad física. Esta idealmente tiene que ser cuando el paciente alcanzó controles de sus cifras tensionales y debe ser una actividad física adecuada para la edad y adecuada para el estilo de vida del paciente. Regularmente se les indica ejercicio cardiovascular. En términos muy generales, el ejercicio cardiovascular es aquel que incluye caminata, correr o trotar, dependiendo de la capacidad física del paciente, natación o bicicleta. Son ejercicios que ponen a activar sobre todo el sistema cardiovascular y van a fortalecer todo el sistema para que el paciente logre un control adecuado con dosis bajas de medicamento.
El paciente que teniendo cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación y rutinas de ejercicio no logra un control adecuado, se tiene que iniciar un tratamiento farmacológico. Existen diferentes familias de medicamento, las cuales se seleccionan no por receta de cocina. No existe un medicamento mágico que le alivie la presión arterial a todo mundo. Existen diferentes medicamentos que pueden ser muy bien utilizados si conocemos todas las características del paciente. Aquel paciente que no tenga ningún padecimiento agregado, que solo tiene el padecimiento de hipertensión, podrá elegir un tipo de antihipertensivo que regularmente se podrán dar dosis bajas. Aquel paciente que tenga concomitante, significa al mismo tiempo, aquel paciente que tenga concomitante alguna patología cardíaca, renal o bien puede ser metabólica como la diabetes, se deberá de elegir un tipo de medicamento diferente al paciente que únicamente tiene el padecimiento de hipertensión. Es importante no repetir las recetas que le dan a nuestras familiares y amigos únicamente porque dicen que es un medicamento que baja la presión y a ustedes le dijeron que necesitaban un medicamento para la presión. Son muchísimas las familias de medicamentos y cada familia de medicamentos antihipertensivos actúa en algún punto diferente de nuestro metabolismo. Por lo tanto, cada paciente requiere una selección minuciosa y muy adecuada del medicamento. Una vez que inician el tratamiento, tendrán que llevar un seguimiento de rutina con su médico tratante para hacer los ajustes necesarios y evitar que la presión esté descontrolada. Aquí tocaríamos un mito muy importante. Una vez que el paciente logra cifras de control adecuadas, es importante señalarle que no está curado. La hipertensión, al igual que enfermedades metabólicas como la diabetes, son enfermedades que hasta el momento no tienen cura, tienen control. Y ese es un punto muy valioso que el paciente tiene que tener en cuenta, ya que una vez alcanzado ese control, el paciente deberá persistir en ese estilo de vida saludable y persistir con el uso farmacológico con las indicaciones y variaciones que vaya haciendo su médico tratante a lo largo del proceso, a lo largo de toda la historia de la enfermedad. El paciente tiene un padecimiento activo, pero lo tiene controlado, lo cual va a limitar en mucha parte las complicaciones que puedan suceder a lo largo de los años. Por desgracia, la mayoría de los pacientes que padecen hipertensión en nuestro país ni siquiera lo saben. Es llamado el asesino silencioso, ya que muchas veces no nos da síntomas. Un buen porcentaje que lo conocen, cercano al 45-50%, son los que toman acción y se enteran de su enfermedad y toman tratamiento. Pero de ese porcentaje, solo la mitad o un poco más de la mitad logran un control adecuado. Esto quiere decir que si en todo nuestro país existieran 100 personas con hipertensión arterial, aproximadamente solo una cuarta parte del total de los enfermos son enfermos responsables y controlados, porque más de la mitad lo ignoran y al ignorarlo, por supuesto que no tienen un tratamiento. Existen complicaciones tanto crónicas como agudas de la hipertensión arterial. La complicación más emblemática de la hipertensión arterial es la crisis hipertensiva, que puede provocar algo a lo que llamamos evento cerebrovascular de tipo hemorrágico. Los pacientes que tienen cifras elevadas de tensión arterial, en algún momento puede estallar una de las arterias principales que están dentro de nuestra cavidad craneal, en el cerebro, y a eso se le llama derrame cerebral, es el nombre popular. El nombre técnico es evento cerebrovascular de tipo hemorrágico. Es una complicación muy grave, ya que dependerá de la cantidad de sangre que se haya derramado y de la localización donde se haya derramado esa sangre para poder saber el grado de afectación que pudiera tener este paciente. Pueden ir desde la muerte súbita por un derrame masivo e incluso complicaciones como secuelas neurológicas en las cuales los pacientes llegan a perder la movilidad o sensibilidad de algún segmento corporal, ya sea de la mitad izquierda o de la mitad derecha o de la parte superior o inferior del cuerpo. Dependerá sobre todo de la localización para saber qué parte pueda tener esta afectación. Será muy importante el control y las medidas de precaución para evitar estas complicaciones. Será muy raro que un paciente que está controlado tenga unas complicaciones. Prácticamente imposible. Podrá tener algunas otras complicaciones de otras situaciones o de una edad avanzada,
pero no de este tipo como lo que sería un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico. Resumiendo, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que sucede a lo largo de mucho tiempo. Regularmente sucede en adultos jóvenes a partir de los 35 o 40 años. Cada vez aparecen casos en pacientes más jóvenes. Los principales factores de riesgo son obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y por supuesto los antecedentes familiares. Son factores, la mayoría de ellos, que se pueden corregir. Las cifras tensionales que llamamos típicamente altas son todas aquellas que superan los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. A mayor presión arterial, mayor riesgo de complicaciones. A menor presión arterial, mejor control, menor riesgo de complicaciones, mayor calidad de vida y por lo tanto poder seguir adelante teniendo una vida muy larga con todas las capacidades funcionales al 100%. Los tratamientos tienen 3 vertientes principales: cambios en el estilo de vida, actividad física y el tratamiento farmacológico, el cual el profesional de la salud con el que ustedes acudan elegirá en base a una suma de factores que intervienen para la elección del medicamento. No existen recetas de cocina generales y un medicamento mágico para controlar la presión para todos. Cada paciente en su individualidad tendrá que elegir, tendrá que ser candidato a un medicamento en particular y esto lo tienen que tomar mucho en cuenta. Modificar y hacer un tratamiento de manera continua en las revisiones médicas será la clave del éxito para estar controlado la mayor cantidad de tiempo posible y de esta manera evitar las complicaciones. Hemos hablado de una enfermedad a la cual se le conoce como el asesino silencioso debido a que muchos pacientes ignoran tenerla y en muchas ocasiones los primeros síntomas de debut son los de una complicación a la que hemos nombrado evento cerebrovascular. El paciente no sabía que tenía esta enfermedad y la primera vez que se entera es con los síntomas de un derrame cerebral, lo cual lo puede llevar potencialmente a la muerte en un breve lapso de tiempo o a padecer complicaciones neurológicas a las que llamamos secuelas, las cuales difícilmente van a aparecer a pesar de posteriormente al evento cerebrovascular haber logrado un control de la presión arterial. Es importante la alimentación baja en sodio, retirar la sal de la comida lo más posible para poder mantener unas cifras de control adecuadas y así poder tener menos cantidad de complicaciones. Es una enfermedad muy prevalente, muchas personas en nuestro país la conocen y lo más importante es prevenir las complicaciones. Los pacientes de hipertensión arterial no se curan, se controlan. Es importante no abandonar el tratamiento pensando en que lograron controlarse durante algún tiempo. Estas son las recomendaciones en cuanto a la hipertensión arterial. Recordando, háganos llegar sus comentarios sobre las diferentes enfermedades que les gustaría que tocáramos en estas cápsulas para tu salud. Para nosotros es muy importante la retroalimentación que tenemos de nuestro auditorio. Compartan esta información valiosa con sus seres queridos. La mayoría de los mexicanos tenemos algún familiar que tiene algún padecimiento como estos y muchas veces tienen mitos o creencias que son erróneas de estas enfermedades, las cuales los llevan a tener descontroles que pueden acabar en complicaciones muy, muy graves. Es para mí un gusto saludarlos desde Cápsulas para tu Salud. Soy el doctor Fernando García. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy